Bienvenidos una vez más al programa de actualización de conocimientos de la Escuela Politécnica del Ejército. En esta ocasión vamos a analizar la electrónica digital con un estudio de los circuitos combinacionales y secuenciales y sus respectivas aplicaciones en la electrónica moderna. Mi nombre es Jorge Luis Naranjo y a lo largo de este video tutorial vamos a ver la configuración en medio sumador. El ejercicio 2, medio sumador. El objetivo es representar un medio sumador, desarrollar la tabla de verdad y la función. Tenemos su tabla de verdad mostrada aquí en el documento base. Y el reto va a ser representar el siguiente medio sumador en multisim y comprobar el valor de sus salidas. Entonces, para lo cual vamos a proceder a basarnos en este modelo y armarlo en el software de multisim. Trabajamos en ventanas configuración vertical para mayor ayuda, y en multisim abrimos un documento nuevo y empezamos a insertar los elementos. Entonces vamos a insertar un componente, primero su alimentación. Como ya lo habíamos visto en anteriores videotutoriales, el VCC nos sirve para trabajar con circuitos TTL, una entrada de 5 voltios. También vamos a necesitar los switch de 3 posiciones. También vamos a necesitar conexión a tierra, una resistencia. Aprovechamos que estamos en esta sección. Conexión a tierra, unos LEDs indicadores, que luego lo vamos a duplicar, y una compuerta AND y una compuerta XOR. Agregamos la compuerta XOR y agregamos la compuerta AND. Damos clic en OK, seleccionamos y la agregamos. Listo, ahora lo único que nos queda es armar y disponer los elementos de acuerdo al gráfico base del documento base, y posteriormente procedemos a simular. Clic derecho o giramos horizontalmente. Tenemos aquí el switch 1 con una resistencia 330 hacia tierra para cuando lo coloquemos en esa posición. El switch 1 va a obedecer a un cambio de estado cuando se presiona la tecla A, y lo conectamos a tierra. Listo, para la entrada B vamos a proceder a hacer prácticamente lo mismo, para lo cual seleccionamos, copiamos y pegamos. Solo por cuestiones de presentación vamos a cambiar esto por el valor de X, ya que en el documento base tenemos con estas variables. Y aquí tenemos el valor de Y. Listo, ahora lo que vamos a proceder es a conectar con sus compuertas lógicas basados en el modelo que nos presenta el documento base. Entonces el valor de Y viene a la entrada 2 de la compuerta XOR,
que trabaja también con el valor de X. Y a la compuerta AND viene también el valor de Y hacia la entrada 2 y hacia la entrada 1 trabajamos con el valor de X. A la salida colocamos unos LEDs indicadores duplicamos. Entonces tenemos que esta será la salida S del medio sumador, y esta será la salida del acarreo en el medio sumador, o la salida C. Perfecto, entonces ahora solo por medir voltajes vamos a colocar aquí un multímetro en la salida C, aunque el LED ya indica el estado de la variable. Y ponemos otro multímetro en la salida C. Perfecto, y ahora procedemos a simular el circuito y esperamos ver a la salida que se cumpla la tabla de verdad mostrada en el documento base. Entonces vemos que la tabla de verdad que esperamos es esta. Damos clic en correr o F5. Entonces con una entrada X0 y Y0, a la salida esperamos S0 y C0 como muestra la simulación. Este es el multímetro de S, este es el multímetro de C. Listo. Con una entrada X0 y 1 esperamos a la salida en la variable S un valor de 1, como mostramos aquí, se enciende el LED, y a la salida C un valor de 0. Con una entrada X0, X1 Y0 esperamos a la salida un valor de S 1 y a la salida C un valor de 0, como se muestra en los multímetros o en los indicadores LED. Y con una entrada X1 más Y más 1, Y igual a 1, a la salida esperamos el valor en S de 0 y con un acarreo de 1. Con este hemos comprobado lo que es la tabla de verdad del medio sumador. Vamos a hacer el estudio de un sumador completo. El ejercicio 3 es de un sumador completo. El objetivo de este ejercicio es representar un sumador completo en multisim, donde el escenario es desarrollar un circuito en multisim que le permita representar un sumador completo. Para el diseño vamos a utilizar la siguiente tabla de verdad para construir un circuito correspondiente a un sumador completo, en el cual, como vemos, tenemos tres entradas de X y Z, la salida del sumador y el acarreo con la letra C. Es decir, que tenemos tres entradas y dos salidas. Según la lógica booleana y aritmética, tenemos las siguientes ecuaciones en las cuales hemos sacado de la tabla de verdad y nos sirve para proceder a diseñar los circuitos con compuertas lógicas, como mostramos aquí, y posteriormente poderlos plasmar en el multisim. Vamos a configurar el área de trabajo como se muestra a continuación.
Vamos a trabajar en cascada con las dos ventanas, como ya lo habíamos hecho en ocasiones anteriores. Damos clic en New y tenemos el área de trabajo en la cual vamos a implementar el circuito. Ok, entonces tenemos primeramente que insertar los elementos. Place Component, insertamos lo que es VCC. También vamos a necesitar una puesta a tierra. También vamos a necesitar lo que es resistencias y los switch de 3 posiciones, que nos sirve para poder dar valores a la entrada y a la salida. Entonces por ahora vamos a configurar el switch, la entrada X, con la ayuda de estos 4 elementos, rotando horizontalmente. Conectamos a VCC y la salida, y el otro estado del switch. Vamos a decirlo que tiene un valor de 0, es decir, se conecta a tierra. La resistencia va a recibir un valor de 330 ohmios. Este switch lo vamos a nombrar entrada X y que tome ese valor cuando presionamos la tecla X, que cambie de estado. Por cuestiones de mejorar nuestros diseños de multisim, en este video tutorial vamos a hacer el uso de los conectores dentro de la página. Dando clic derecho damos Place on Schematic y seleccionamos el On Page Connector. Ok, entonces lo ponemos aquí y lo único que vamos a hacer es dar el nombre de este conector, en este caso X, y decimos que el valor que tenemos en este nodo se va a transmitir a través del conector X. Ahora vamos a copiar esta disposición para la salida, para el valor de entrada Y. Entonces lo que vamos a hacer es solamente cambiar. Esto va a funcionar cuando presionemos la tecla Y y el conector asignamos la tecla, el valor, la variable Y. Y otra vez lo duplicamos para el valor de la entrada Z. Ok, solo nos faltaría darle el voltaje y tenemos configurada las entradas con conectores on page. Y esto nos va a este circuito de entradas vamos a utilizar también en próximos diseños, lo cual nos ahorra cableado y nos permite que sea más clara la lectura de lo que es el circuito. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a conectar estas entradas a las entradas de lo que es el circuito de sumador completo, como lo veíamos aquí. Esto ya es representado en multisim y para ello procedemos a insertar los componentes. Entonces nos vamos a TTL. Lo primero que tenemos es, como vamos a hacer uso de las entradas tanto positivas como negadas, procedemos a insertar una compuerta NOT. Y también vamos ahora a insertar compuertas AND de 3 entradas. Dando clic en Search, seleccionamos TTL y en Function ponemos la función AND. Damos clic en Buscar
y lo que hacemos es buscar una compuerta AND de 3 entradas. Una vez que la encontramos, damos clic en OK. Perdón, es una compuerta NAND. Estamos buscando una compuerta AND. Entonces la encontramos, damos clic en OK y la agregamos, seleccionando el canal que vamos a utilizar del integrado. Y ahora vamos a buscar unas compuertas XOR, perdón, unas compuertas OR. De igual manera damos clic en Search, ponemos TTL, Function, escribimos que estamos buscando la compuerta OR y damos clic en Buscar. Una vez que la hemos encontrado, damos clic en OK y tenemos la compuerta OR. La agregamos seleccionando el canal que vamos a utilizar y la ponemos en el área de trabajo. Ahora solo resta colocar y disponer los elementos de acuerdo a nuestro circuito. Para ello vamos a hacer uso de nuevamente el OnPage Connector. Colocamos aquí y decimos que tome el valor de la entrada X. Aquí hacemos el ingreso de la entrada y hacemos también el ingreso de la entrada Z. Ok, vamos a crear un cableado para estas entradas. Un cableado para la entrada y para la entrada Z. Ahora, como también vamos a utilizar la variable negada, entonces hacemos uso de la compuerta lógica NOT. Lo conectamos a la entrada y aquí tendríamos X negado. Igualmente, para la variable Y, conectamos a la entrada y aquí tendríamos la variable Y negada. Y para la variable Z, conectamos a la entrada y aquí tenemos la variable Z negada. Ok, ahora nos falta conectar nuestra compuerta AND, 3 entradas, y basándonos en lo que es la ecuación que habíamos obtenido de la tabla de verdad, vamos a sumar estos 4 términos, en este caso X negado, Y negado y Z, para lo cual significa que a la entrada 1, esta es una multiplicación X y Z, a la entrada 1 tenemos X negado, en la entrada 2 tendríamos Y negado y en la entrada 3 tendríamos Z sin negar. El segundo término es un X negado es un Y sin negar y es un Z negado. Para los demás términos duplicamos nuestra compuerta AND de 3 entradas y conectamos a la primera entrada X sin negar o X positivo, Y negado y Z negado. Duplicamos nuevamente y en nuestro cuarto término tenemos X sin negar, Y y Z. Para nuestros 3 últimos términos que van a representar lo que es el acarreo, vamos a
utilizar solamente una compuerta AND de 2 entradas. Que como ya lo habíamos hecho anteriormente, tenemos que dar clic en Place Component y buscamos la compuerta AND de 2 entradas. Una vez que la hemos encontrado, damos clic en OK, seleccionamos el canal y la insertamos. Entonces, igualmente, según la ecuación antes descrita, sacada de las tablas de verdad, para la compuerta AND, para el acarreo, tendremos el primer término, que es X por Y el segundo término, que es X por Z, y el tercer término, que es Y por Z. Listo, ahora vamos a proceder a unir en una suma booleana, es decir, con una compuerta OR, estos términos. Estaríamos sumando el primero con el segundo término. Aquí estamos sumando el tercero con el cuarto. Aquí realizamos la suma de los dos anteriores y tenemos que esta es la salida S del sumador completo. De igual manera, para el acarreo, sumamos los dos primeros términos y a este último lo sumamos con el tercer término, y esta sería nuestra salida C, es decir, el acarreo. A la salida de estos vamos a conectar simplemente unos multímetros para comprobar cuánto tenemos en la salida. Ok, entonces tendríamos ya armado el circuito. Vamos a proceder a simular. Y vamos a tener aquí a la mano la tabla de verdad para poder ir comprobando los resultados. Para ello, de una manera fácil, vamos a insertar una imagen en la cual tenemos la tabla de verdad, dando clic en Place Graphic, seleccionamos Picture, buscamos en el directorio donde tenemos nuestra imagen guardada, en nuestro caso tenemos en el escritorio, damos clic en abrir y la pegamos. Ahora tenemos aquí la tabla de verdad para poder visualizarla fácilmente y trabajar en el circuito. Damos clic en Run y empezamos a trabajar con las variables de entrada y salida. Abrimos los multímetros. Entonces, primero identificamos las salidas. Esta salida es la salida S.
y esta es la salida del acarreo, salida C. Entonces ahora sí damos clic en Run. Una vez que damos clic en Run, procedemos a cambiar los valores X, Y, Z. Entonces, X0 más Y0 más Z0, S igual a 0 y C igual a 0. No tenemos ninguna suma y ningún acarreo. Con el valor de X0, Y0, Z1 tenemos S1, C0. Con el valor de X0, Y1, Z0 tenemos a la salida 1 del acarreo 0. Ahora si sumamos X0, Y1 más Z1 tenemos a la salida S 0 y el acarreo 1. Si tenemos X1, Y0 más Z0, 1 más 0 más 0 es 1 con un acarreo de 0. Si tenemos 1 más 0 más 1, tenemos 0 a la salida con un acarreo 1. Si tenemos 1 más 1 más 0, tenemos 0 a la salida y un acarreo de 5 voltios, o sea es un 1. Y por último, si sumamos 1 más 1 más 1, tenemos un 1 a la salida y un acarreo de 1. Hemos comprobado entonces el funcionamiento del circuito de sumador completo respondiendo a su tabla de verdad. Esto es parte del reto que planteaba el documento base. Y la segunda parte del reto lo que nos dice es implementar un sumador completo utilizando dos medios sumadores y fundamentar esta solución con aritmética booleana. Entonces para ello tenemos que, como bien se puede observar, el número binario compuesto por CI más 1, SI indica codificado en binario el resultado de la operación y también el número de unos que hay en la terna de bits A, B y C. Considerando entonces que el semisumador es un bloque que realiza la operación XOR de dos variables y la operación AND de las mismas variables, se puede construir un sumador completo de un bit a partir de dos semisumadores y una compuerta lógica OR según la figura que mostramos a continuación. Tenemos que primero vamos a semisumar, si corresponde el término, las entradas A y B, para luego ese resultado semisumar otra vez con el valor de C, y tenemos la salida del sumador completo. Y para el acarreo lo que vamos a hacer es sacar el acarreo del primer semisumador y con una compuerta OR al acarreo unirlo también con el acarreo del segundo semisumador y tenemos a la salida el valor del acarreo del sumador completo. Entonces obtenemos como resultado las siguientes ecuaciones, tanto para el sumador como para el acarreo, y empleando la nomenclatura de la simulación anterior con respecto al sumador completo, las ecuaciones varían por las siguientes. Ahora procedemos a realizar el esquema del sumador completo a través de dos medios sumadores y tendríamos el diseño como se muestra en la figura. Pasándola al multisim quedaría de la siguiente manera. Esta es nuestra parte de ingreso de señales, que ya lo habíamos comentado que vamos a utilizar en los siguientes videotutoriales, y esta es la disposición de elementos que ahora vamos a implementar. Entonces vamos a utilizar de este circuito solamente las entradas X, Y, Z. Borramos lo que no nos sirve.
Listo. Y vamos a agregar los elementos XOR y AND. Dando clic derecho, Place Component, buscamos la compuerta XOR, dando clic en Search, función XOR, clic en OK y la insertamos. De igual manera vamos a insertar la compuerta AND de 2 entradas y la insertamos. Entonces, como habíamos visto en las ecuaciones anteriormente descritas, vamos a conectar a la primera entrada de la XOR el valor de X. Como aquí no necesitamos las variables negadas, suprimimos los negadores y tenemos que en la segunda entrada del XOR el valor de Y. A la entrada AND tenemos los mismos valores de XY y hemos hecho el primer semisumador con las dos primeras variables. Ahora vamos a realizar el segundo semisumador con el resultado de estas y la tercera variable. Entonces, de entrada a este segundo semisumador será la salida del primero en el XOR, y aquí vendrá la variable Z, y para el acarreo tendremos el valor de la primera entrada con la segunda entrada Z. Entonces, la salida S ya la tendríamos directamente desde aquí, y para la salida C vamos a poner un XOR. Una compuerta OR, que sume las dos variables anteriormente sacadas del acarreo. Clic derecho, Place Component, y buscamos la compuerta OR. Una vez que la encontramos, damos clic en OK, seleccionamos el canal y la agregamos. Entonces en esta iría conectada la primera salida con la segunda salida del acarreo. Lo que estaríamos haciendo es prácticamente sumando las dos salidas, y esto viene a ser el acarreo. Entonces ahora, para simular el circuito y ver que se cumpla la misma tabla de verdad, abrimos los multímetros y procedemos a darle un valor de 000 a las entradas, damos en Run. Entonces lo que vamos a hacer ahora, una vez que hemos distribuido de una mejor forma nuestros elementos sobre nuestra área de trabajo, es simular las entradas, variando las entradas para ver qué valor tenemos en la salida. Entonces tenemos que, primer caso, 0 más 0 más 0, salida 0, acarreo 0. 0 más 0 más 1, tenemos salida 1, acarreo 0. 0 más 1 más 0, tenemos salida 1, acarreo 0. Salida 1, acarreo 0. 0 más 1 más 1,
tenemos salida 0, acarreo 1. 1 más 0 más 0, tenemos salida 0, salida 1, acarreo 0. 1 más 0 más 1, tenemos salida 0 y acarreo 1. 1 más 1 más 0, tenemos salida 0, acarreo 1. Y por último, 1 más 1 más 1, tenemos una salida de 1 y un acarreo de 1. Con esto hemos comprobado que en los dos circuitos, tanto en el sumador completo en la distribución original como en el sumador completo utilizando dos medios sumadores, se cumple la tabla de verdad y es un circuito mucho más fácil de implementar tanto para la simulación como físicamente. Con esto hemos llegado al final de nuestro video tutorial de electrónica digital en los circuitos secuenciales y combinacionales. Mi nombre es Jorge Luis Naranjo, espero que haya sido de su ayuda y los espero en próximos videotutoriales con más información acerca de circuitos de electrónica digital. Muchas gracias.